En pecado fui formado y en iniquidad fui concebido. Wow, son dos cosas diferentes. ¿Cuándo le formaron a David y cuándo fue concebido? Son dos cosas diferentes. En pecado fui formado, en pecado o iniquidad fui concebido. Dos cosas diferentes. Pero a veces nosotros los padres echamos lazos sobre nuestros hijos, escuche, aun cuando son concebidos. Y cuando ellos son niños puede ser que se porten bien, puede ser que no pase nada, que sean unos niños estupendos, que sean unos niños tranquilos. O bueno, que sean un poquito traviesos, pero nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero resulta que en algún punto de sus vidas ese pecado se va a manifestar. En algún punto de sus vidas. ¿A qué edad el rey David cometió adulterio? ¿Ah? Y era un hombre, era un rey. Y él se da cuenta que el pecado, ¿desde dónde estaba? Desde que fue formado. Y después cuando fue concebido, también hubo otro problema. Cuando él fue formado pasó algo. Cuando él fue concebido pasó algo. Y ahora cuando él ya es un hombre, un siervo de Dios, conforme al corazón de Dios, el pecado se manifestó en su vida. ¿David era culpable por su pecado? Sí, David era culpable por su pecado. No es que David era inocente. David no estaba diciendo, Señor, no es mi culpa, a mí me engendraron en pecado, por eso hice eso. No. Porque el salmista David lo reconoce en el Salmo 51, él dice, contra ti, solo contra ti he pecado, le dice, ¿verdad? Mi pecado es mío y es contra ti, dice, ¿verdad? Fíjese, soy culpable, dice el salmista David, por eso le dice, perdóname, ten piedad de mí, dice, ¿verdad? Fíjese, tal vez la mamá seguía viviendo, tal vez la mamá ya falleció, pero ese pecado se manifestó. Eso me dice a mi hermano que nosotros como padres podemos muchas veces vivir de una manera descuidada en la vida de nuestros hijos. Podemos vivir de una manera, hermano, que pensamos, no, ya pasó, eso fue hace mucho tiempo. Eso que yo hice, fue hace mucho tiempo. Yo ya le pedí perdón a Dios y ahí quedó. Y resulta que después se vuelve a manifestar en la vida de nuestros hijos eso. Se vuelve a manifestar. Y uno puede decir, pero Señor, ¿qué pasó? Yo ya te pedí perdón. ¡Ey! Te olvidaste de algo. Te olvidaste de algo. ¿De qué te olvidaste? ¿De qué te olvidaste? De bendecir la vida de tus hijos. Así como algún día abriste puertas al enemigo, echaste lazos sobre ellos, te olvidaste de bendecir la vida de tus hijos. Te olvidaste de que ellos también deben nacer de nuevo. Te olvidaste de que ellos también deben ser acercados al Señor para que el Señor los bendiga. Y a veces pensamos que solo haciendo una oración de fe y ya yo soy cristiano y ya mis hijos también son cristianos. No, no es así, hermano. Y nos olvidamos. Hermano, hay cosas que Dios hace. Diga conmigo, hay cosas que Dios hace y hay cosas que yo debo hacer. Eso es así. ¿Quién abrió el mar? ¿Quién debía caminar? El pueblo, guiados por un siervo de Dios. Debía caminar, debían seguir. Entonces hay cosas que Dios hace, hay cosas que yo hago, hermano. Pero así como algún día echamos lazos sobre nuestros hijos, y esto el Señor me estaba mostrando, ¿verdad? Estos días, debemos también bendecir la vida de nuestros hijos. Debemos también procurar, hermano, que nuestros hijos conozcan al Señor, para que ese pecado que se cometió hace mucho tiempo no se ejecute en la vida de ellos. Tal vez un pecado de hermano, por decirle, cuando el esposo y la esposa se unieron, el esposo estaba pensando en la vecina. Ya ahí el hijo es concebido en iniquidad o en pecado. ¿Sí? O viceversa.
Cuando los esposos o la pareja tiene hijos fuera del matrimonio, los hijos también ya son concebidos en iniquidad. Son concebidos en pecado. Cuando el esposo llega borracho y los hijos, hermano, y se une a su esposa, es concebido en pecado también el hijo. Hay cosas, hermano, que los padres pasan a los hijos. Hay cosas que vienen de más atrás, eso hablaremos en otra ocasión, si Dios lo permite. Pero hay cosas que los padres mismos echan sobre sus hijos y después eso se manifiesta. Y después los chicos empiezan a vivir, hermano, de una manera que sorprende. Y él va a decir, pero ¿por qué? Si son cristianos, si se criaron en la iglesia, si conocen la palabra, ¿y por qué están haciendo esas cosas? Bueno, porque hay cosas que atan la vida de nuestros hijos. Incluso hay cosas que son más fuertes que ellos. Por más que usted les hable y les diga, ¿sabe qué? Usted solo hablando, diciéndoles que se porten bien, no va a sacar las cosas que ya vienen engendradas en el corazón de los hijos. El salmista David, ¿cuántas veces alababa a Dios? ¿Cuántas veces estuvo, hermano, cantándole al Señor? ¿Cuántos salmos escribió? Y llegó un punto en su vida en el que algo sucedió. Y ahí él se da cuenta desde dónde venía todo. Fíjese, es que a veces nosotros, hermanos, no prestamos atención a esas cosas. Por eso yo quiero decirle a usted como padre, aprenda la costumbre de los siervos de Dios. ¿Sabe cuál es la costumbre de los siervos de Dios? Bendecir a sus generaciones. Oh, yo sé que la oración de un siervo de Dios es bastante en la vida de mis hijos. Entonces yo voy a procurar que ellos estén en el lugar apropiado, en el momento apropiado, para que reciban esa bendición. Pero también yo sé que yo como padre tengo el gran privilegio y tengo autoridad también en la vida de mis hijos para poder bendecirlos. Y qué bonito que usted cuando vaya a partir de esta tierra, o sea que el Señor le permite saber cuándo va a partir, ¿verdad? Porque fíjese, Jacob dijo, trae a tus hijos para bendecirlos. ¿Por qué? Porque ya sabía que se iba a ir de esta tierra. Y hermano, y saber, ya sé que me voy a ir. Vengan, hijos míos, yo quiero bendecirlos, quiero orar por ustedes. Y la bendición que se da sobre los hijos es muy valiosa, hermano. Eso es muy valioso. Eso es muy valioso. ¿Entiende usted eso, iglesia? ¿Entiende eso? Lo que acabamos de hacer recién es vital en la vida de nuestros hijos. Acostúmbrese a bendecir la vida de sus hijos. Pero antes de partir de esta tierra, bendígalos con bendición de lo alto, para que ellos no queden, hermano, desamparados en esta tierra, sino que el Señor se acuerde, hermano, de que uno de sus siervos oró por aquel y el Señor se va a acordar de esa oración. El Señor se va a acordar. Fíjese, hay muchas cosas que debemos entender en esto, y esto es bien extenso, hermano, esto es bien extenso. Pero yo quiero también hablarles un poco, hermano, y se relaciona un poco también. Yo quiero hablarles un poco acerca del pecado, de nuestra lucha contra el pecado, hermano. No me voy a demorar mucho. Cuando nosotros hablamos de nuestra lucha contra el pecado, hermano, ¿quiénes luchan con el pecado? ¿Quiénes pelean contra el pecado? Los hombres, ¿verdad? El ser humano. El ser humano pelea contra el pecado. La carne, este cuerpo de hermano de pecado, esta carne en la que nosotros estamos, hermano, esta es la que pelea contra el pecado. Mejor dicho, cuando digo pelea contra el pecado, es que sufre esa tentación acerca del pecado. Pero ¿sabe qué, hermano? Examinando un poco la palabra, fíjese que el pecado no solo está ligado a la carne, al cuerpo humano, porque hubo tentación en el cielo también, acuérdese. ¿Sí o no? Hubo tentación, los ángeles fueron tentados. Fíjese, los ángeles fueron tentados allá arriba, en alguna parte de los cielos. Satanás, hermano, antes de caer, antes de ser diablo, también fue tentado. O sea que el pecado no solo es para con los hombres, o la tentación no solo es para con los hombres. Acuérdense que los ángeles dicen que no guardaron su
pudor, su dignidad, y se unieron a las hijas de los hombres. Entonces no es que el pecado esté solo ligado al ser humano, al hombre, sino que pasaron cosas, hermano, podríamos decir en la eternidad pasada, pasaron muchas cosas, y el pecado y la tentación no solo están ligadas al ser humano. No solo, por eso yo le decía que David dijo, en maldad fui formado. Cuando él dice en maldad fui formado, no está hablando de cuando fue concebido, él está hablando de la eternidad pasada, de las cosas que sucedieron antes. Pero bueno, eso le dejamos para otro rato. Pero el pecado no solo está arraigado al ser humano, al hombre. Aunque nosotros vamos a tener que pelear toda nuestra vida contra el pecado. Aunque vamos a tener que luchar toda nuestra vida con el pecado. Pero gracias a Dios, hermano, que va a llegar un fin. Va a llegar un final a eso. Dios mismo va a juzgar. Y Dios mismo va a echar, dice, a Satanás, incluso el infierno, el Hades, va a ser echado al lago de fuego. Dios va a exterminar el pecado. ¿Desde cuándo existe el pecado? No lo sabemos. No sabemos desde cuándo existe el pecado. ¿Desde cuándo existe la tentación, hermano? No lo sabemos. Vemos en la Biblia, en Proverbios dice que la sabiduría fue creada, y la sabiduría habla y dice: yo estuve cuando el Señor formó todas las cosas. Y después dice que la sabiduría formó sus 7 pilares, armó su propia mesa. La sabiduría como alguien, no como algo, sino como alguien. Y cuando dice que formó su mesa, hizo sus 7 pilares, sus 7 columnas, hizo su propio banquete, mató sus víctimas, invitó a sus amigos a ese banquete. Ya se habla de una rebelión, hermano. Dios sabe cuándo fue eso. Antes que el diablo caiga, antes que Satanás caiga, ya cayeron otros. La Biblia habla de la sabiduría caída. ¿Cuáles eran los 7 pilares de la sabiduría? ¿Cuáles eran esos? Los invitados a ese banquete. Pero bueno, hermano, lo que yo le quiero decir es que hay cosas que pasaron antes, y esas cosas vienen desde muchísimo más atrás. Desde muchísimo. Por eso el salmista David dice: en maldad fui formado. Cuando le formaron a él, algo pasó, algo sucedió. Entonces, la lucha contra el pecado, hermano, viene desde hace mucho tiempo. Como yo le decía, el pecado, ¿desde cuándo existe? No sabemos. Algunos dicen que el pecado nació con Satanás. Yo creo que no. Yo creo que Satanás fue tentado también. El tentador, él se convirtió en el tentador, pero yo personalmente creo que él también fue tentado, que él también fue seducido. Y es culpable, obviamente es culpable por todo lo que él hizo. Pero fíjese que de ahí en adelante, hermano, el pecado viene desde, no solo al hombre, sino también a los ángeles. Los ángeles también fueron tentados, cayeron. El hombre también fue tentado y cayó. Pero todo tendrá un fin. Todo tendrá un fin. ¿Dice usted amén? Todo tendrá un fin. Y yo doy gloria a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por eso, porque va a llegar un día en el que Dios mismo terminará con el pecado completamente, con la maldad. Y cuando nosotros estemos allá arriba, hermano, con Cristo, por la eternidad, ya no habrá tentación, ya no habrá quien tiente, ya no habrá tentadores, no habrá tentación. Hermano, eso es lo que va a pasar. El Padre o Dios mismo va a acabar con todas esas cosas. Él va a exterminar toda la maldad, no solo en la tierra, sino en toda la creación. Toda la creación va a ser regenerada por el Señor. Hermano, todas las cosas van a ser regeneradas. Pero ¿sabe qué? El pecado, ya hablando del hombre, hablando de nosotros, de los seres humanos, el pecado está arraigado a nosotros desde cuando fuimos formados. Diga conmigo: formados y concebidos. Desde cuando somos creados y concebidos. Ahora, yo quiero que usted me entienda bien, porque no es que Dios es el que crea. No vaya usted a pensar que Dios ya nos creó mal o que Dios nos creó en pecado. No es así. Eso es algo que viene después, pero está arraigado al ser humano también. Está arraigado al hombre desde su nacimiento. Desde que el hombre nace, desde que es concebido, ya está arraigado al corazón del hombre. Pero por eso hay cosas, hermano, que tienen que pasar en la vida de nosotros, en la vida de los cristianos.
Hay cosas que tienen que suceder, hermano. Hay cosas que tienen que pasar. Y fíjese que cuando Cristo viene, Cristo nos enseña, Cristo vive de una manera y pasan cosas en la vida de Cristo que nos enseñan a nosotros. Porque nosotros tenemos la lucha contra el pecado. Nosotros luchamos contra el pecado. Nosotros somos los que estamos, hermano, inmersos en todo esto. Este mundo está rodeado de pecado y nosotros todos los días tenemos que batallar contra el pecado. La cuestión es, hermano, ¿cómo debemos nosotros batallar contra el pecado? ¿Cómo debo yo batallar? Bueno, hasta ahora me acaban de decir que nacemos o ya lo sabía tal vez, nacemos en pecado. Tal vez desde mucho más antes ya venimos, hermano, con el pecado arraigado en el alma. Ya venimos, hermano, en eso. Pero entonces si nacemos así, vamos a vivir así, hermano, no habría esperanza para nosotros. No habría esperanza, porque entonces en algún momento vamos a caer en pecado y vamos a vivir pecando. Entonces no habría esperanza. Bueno, no había esperanza hasta antes de la venida de Cristo. Escúcheme bien, no había esperanza hasta antes de la venida de Cristo. Porque cuando Cristo viene, Cristo hace cosas y Cristo vive, hermano, de una manera en la que nos enseña y nos da a nosotros el camino, nos da a nosotros, hermano, la pauta, nos da a nosotros la luz, la esperanza de que algo debe pasar en la vida del cristiano, pero de que Dios mismo, hermano, nos ayuda a nosotros a vencer el pecado. Diga conmigo, vencer. Es Dios mismo el que nos ayuda. Dios vio que el hombre, hermano, desde su nacimiento está inclinado hacia el mal. Dios vio que el hombre desde su nacimiento está inclinado hacia las cosas malas. Entonces Dios crea la manera. Dios ve la manera de cómo librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Sabe que cuando Cristo viene y se hace hombre, fue con un propósito? Porque usted puede pensar, pero ¿por qué Dios no solo dijo, ahora te libero del pecado, y el hombre ya era libre del pecado? Porque hubiera sido más fácil, ¿no? ¿Sí o no? Hubiera sido más fácil que Dios solo dijera, el pecado que se vaya del corazón del hombre, y se acabó, y ya no hay más pecado en el corazón del hombre. Pero no es tan fácil como eso. No es tan fácil como eso. No es tan sencillo como eso. No es tan fácil como nosotros pensamos a veces. La gente dice, ¿por qué Dios no soluciona las cosas de pronto y ya se soluciona todo? Y que todo se acabe y que se acabe la maldad. Hermano, eso va a pasar, va a llegar ese punto. Pero las cosas no son tan fáciles como nosotros creemos, o como nosotros podríamos estar pensando, hermano. Porque cuando Cristo viene y se hace hombre, hay misterios, hay cosas, hermano, que tal vez nosotros no alcancemos a entender, y cosas que sí entendamos, de por qué Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Caminó entre nosotros y nos enseña a nosotros cómo caminar con Dios, cómo agradar a Dios, cómo vencer el pecado. ¿Sabe usted cómo vencer el pecado? ¿Sabe cómo agradar a Dios en todo? ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo vencer el pecado? Le pregunto yo, contéstese usted mismo, ¿sabe usted cómo vencer el pecado? ¿Ah? ¿Sabe usted cómo vencer las tentaciones que vienen a su vida? Alguien puede decir, yo sí sé, orando y ayunando. Amén, está muy bien, pero ¿sabe qué? El problema no es solo eso, sino que el problema viene desde mucho más antes. Como yo le decía, el problema viene desde cuando somos engendrados y tal vez un poco más atrás. Entonces, si nosotros nos planteamos esas preguntas, si nosotros nos planteamos las preguntas, ¿cómo vencer el pecado? ¿Cómo agradar a Dios en todo? ¿Cómo, hermano, cómo ganar esa batalla del pecado? Tenemos que analizar varias cosas, tenemos que irnos hacia atrás.
Y como le acabo de explicar, hacia cuando fuimos engendrados. La primera cosa que nosotros debemos entender en nuestra lucha contra el pecado es que venimos ya con el pecado en nosotros. Es que venimos con pecado. ¿Quién pasó ese pecado? ¿A los hijos? ¿Quién pasa el pecado a los hijos? Los padres. Los padres pasan, engendran, hermano, y eso se pasa de hijo a hijo, de generación a generación. Eso es lo primero que yo debo entender en mi lucha contra el pecado. ¿Sí? Pero fíjese, hermano, hay cosas más profundas, como yo le decía, hermano, cuando el salmista David habla de estas cosas, en el Salmo 51:5 exactamente, él dice: en pecado fui, en maldad fui formado y en iniquidad me concibió mi madre, o en pecado me concibió. Él habla de dos cosas diferentes, hermano. Esa rebeldía, hermano, fíjese, escúcheme por favor, esa rebeldía, hermano, por hacer lo contrario a la palabra de Dios, ya viene arraigada en el corazón del hombre. Hermano, cuando nosotros hablamos de pecado, no solo estamos hablando, hermano, de hacer lo malo, sino de qué estamos hablando. De que el pecado siempre desemboca en una sola cosa. Escúcheme, sea cual sea el pecado, sea cual sea el pecado que nosotros cometamos, todos los pecados desembocan en una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es ese propósito, ese único propósito, el único objetivo del pecado? ¿Cuál es? No, ese es el efecto. ¿Cuál es el propósito de todos los pecados? Diga conmigo: rebelarse contra el plan de Dios. Eso es todo. El pecado es eso. El pecado es rebeldía. El pecado es rebelarse contra el propósito del Creador, contra el propósito del Dios que creó todas las cosas. Sea cual sea el pecado, hermano. Alguien puede decir: no, es que yo hice esto porque a mí me gusta hacer esto. Alguien puede decir: yo hago esto porque a mí me llama la atención, a mí me gusta y yo lo hago porque a mí me gusta. Yo no quiero ofender a nadie más, yo lo hago porque a mí me gusta. Pero déjeme decirle que el objetivo del pecado es uno solo: dale la espalda al plan de Dios. Y punto. Dios dijo: no mates. Dios dijo: no codicies. Dios dijo: no mientas. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Ese fue el plan de Dios, ¿verdad? Todo lo contrario que es rebelarse contra el plan de Dios. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Entonces, hermano, cuando el salmista David dice: yo no puedo, o yo cometí este problema, esto de aquí, y él se da cuenta y dice: yo no puedo agradar al 100% a Dios, parafraseando lo que él dice en el Salmo 51, porque hay algo que hay en mí que no me deja hacer lo que debo hacer. Hay algo que hay en mí que no me deja hacer la voluntad del Creador, sino que me lleva a hacer la voluntad. Y también el apóstol Pablo después lo dice en la carta a los Corintios o a los Romanos, me parece que fue. Le dice: no me deja hacer esa voluntad. Y el salmista David dice algo hermoso. Ya hemos hablado muchísimo del Salmo 51, pero el salmista David dice: crea en mí un corazón limpio. ¿Qué significa la palabra crear? Crear. El salmista David no le está diciendo: Señor, solo quítame el pecado. ¿Qué le está diciendo? Haz en mí otro corazón, porque el que tengo, ese ya viene dañado. Es como cuando uno va a hacer ver el carro y uno dice, el maestro dice: vaya nomás a comprar otra pieza porque esa ya no sirve para nada. Y uno dice: pero con silicón sí ha de servir. No, ya no sirve, vaya a comprar otra, eso no sirve. Y uno le pone silicón y 2 cuadras más adelante ya se cae de nuevo, hermano. No sirve. Cuando no sirve,
no sirve, hermano. Hay que hacer de nuevo, hay que crear de nuevo. Fíjese. Entonces, esta partecita me sorprende porque sabe que Jesús se hizo hombre, pero sabe que Jesús no estaba sujeto al pecado. Porque ¿cómo fue concebido Jesús? Primero, Jesús no fue formado, porque es Dios. David dice, en maldad o en pecado fui formado. Pero Cristo no fue formado porque Él es Dios. Él existió desde la eternidad hasta la eternidad. Primera cosa, escúcheme, lo que le diferencia a Jesús de nosotros, aun cuando Él se hizo hombre, es que Él no fue formado en pecado. En iniquidad me concibió mi madre. ¿Cómo fue concebido Jesús? ¿Cómo fue concebido? Vino el ángel y le habló y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Jesús dice o Emmanuel? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Wow. Jesús viene y se hace hombre, pero Jesús no es igual a nosotros. Escúcheme, Jesús no es igual a nosotros. Y eso es lo que a mí me deja entender por qué Jesús no pecó jamás. Porque a diferencia de nosotros, Jesús no viene engendrado en maldad ni en iniquidad. ¿Cuál es la descendencia de Jesús? Humanamente nosotros sabemos que viene de Abraham, de la descendencia de Abraham. Pero la verdad es que cuando viene el Espíritu Santo y engendra, hermano, el Espíritu Santo lo engendra ¿en qué? En santidad. Lo engendra en santidad. ¿Y sabe de qué me habla eso? Escúcheme, présteme atención. ¿Sabe de qué me habla eso, hermano? Del nuevo nacimiento, lo que debe pasar en la vida del cristiano. El nuevo nacimiento, preste atención. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? A ver, abra su Biblia. Fíjese, ahí hay varias cosas que nosotros podríamos analizar. Juan 3:1, rápidamente. Fíjese, ¿qué le dice Jesús? Entonces, Jesús le dice primero que había un hombre príncipe de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo le dice? ¿Cómo? No le dice como Salvador, ¿no es cierto? Fíjese, primera cosa, no le dice como Mesías, sino como maestro. ¿Quién es maestro? Alguien que enseña. ¿Sí? Pero no le dice como Mesías, no le dice como Salvador. Es más, dice que le buscó de noche. ¿Por qué le buscó de noche? Porque no quería que le vean buscando a Jesús. Fíjese, lo buscó de noche, ya cuando la gente se da en sus casas. Entonces, le dice como maestro. ¿En cuál nos quedamos? Respondió Jesús y le dijo, fíjese la respuesta de Jesús. Jesús pudo haber respondido muchísimas cosas, pero Jesús le dice algo impresionante a este hombre. Y le dice: de cierto, dos veces, de cierto, o sea, eso es seguro, le dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera cosa, en nuestra lucha contra el pecado, ¿qué tiene que ver Nicodemo? ¿Qué tiene que ver lo que le acabo de decir? Que Jesús no fue concebido en pecado, no fue formado en iniquidad. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos el nuevo nacimiento? Diga conmigo, nuevo nacimiento. En nuestra lucha contra el pecado. Fíjese que si yo entiendo esto, yo sé que mis hijos vienen atados a muchas cosas.
Entonces, como yo sé que ellos vienen atados a muchas cosas y yo no puedo, humanamente no puedo hacer nada para sacarlos, para librarlos de eso, ni por más bonito que yo ore, yo no voy a librarlos de eso, pero yo entiendo que el nuevo nacimiento es vital en la vida de mis hijos. Yo entiendo que ellos deben nacer de nuevo porque no hay otra manera de salvarse que naciendo de nuevo, muriendo para volver a nacer. Mis hijos salieron de mí y de mi esposa, pero salen con una mala inclinación, salen con un engendramiento meramente humano. Y aunque uno pueda decir, pero yo estuve todo recto delante de Dios cuando tuve a mis hijos, pero viene de hombre a hombre, desde Adán, incluso desde Adán y Eva, se viene eso a toda la raza humana. Entonces, si yo entiendo eso, yo sé que el nuevo nacimiento es vital en la vida de mis hijos. Entonces, primera cosa, yo tengo que procurar, diga conmigo, yo tengo que procurar bautizar a mis hijos. Eso es lo primerito, hermano. ¿Sabe por qué Jesús le dice esto a Nicodemo? Nicodemo se acerca, escuche, Nicodemo se acerca y le dice: Señor, yo sé, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Y Jesús le dice: no entiendes todavía nada, no sabes nada, le está diciendo Jesús. No sabes nada, le está diciendo. Fíjese la respuesta de Jesús, le estoy parafraseando. Jesús le está diciendo: tú no entiendes las cosas todavía. No entiendes nada, Nicodemo. No sabes lo que tú estás diciendo, Nicodemo, no entiendes. ¿Y sabes por qué no entiendes?, le dice. Fíjese, y le está dando la respuesta. ¿Y sabes por qué no entiendes, Nicodemo? Porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué Nicodemo reconoció a Jesús como maestro y no como el Salvador? ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Pero, ¿por qué el ladrón que estaba a la derecha de Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí en tu reino? Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Él entendió las cosas espirituales. Y como entendió las cosas espirituales, significa que ya no estaba así, hermano, ya no estaba velado su entendimiento, sino que ahora veía. Nicodemo estaba así, hermano. Si yo lo pudiera representar, Nicodemo estaba así. Estaba cegado, no podía ver quién era Jesús. Y déjeme decirle que mientras el cristiano no nazca de nuevo, no va a poder entender las cosas espirituales. No va a poder entender. Y déjeme decirle algo más triste. Hay muchos cristianos todavía dentro, le voy a decir mirando a otro lado porque vaya a pensar que le estoy diciendo algo. Hermano, hay muchos cristianos dentro de la iglesia que no entienden quién es Jesús, que no entienden qué grande es este misterio, que no entienden qué grande es la salvación de Dios. Están velados todavía, están cegados. Para ellos, hermano, para muchos cristianos lo mismo es ir a la iglesia el domingo que no ir, porque a la final solo es una enseñanza del pastor, y creo que ya ha hablado de eso como 1,000,000 de veces. No, pero es que, hermano, usted debe entender. Cuando el cristiano ve, el cristiano entiende. Cuando el cristiano ve, el cristiano empieza a entender las cosas espirituales. Y Nicodemo vino esperando que Jesús le recibiera con los brazos abiertos y le dijera: wow, Nicodemo, tú sí que eres un hombre de ejemplo para el pueblo. Y Jesús le dio una bofetada, literalmente Jesús le dio una bofetada y le dijo: tú no entiendes nada porque estás cegado, no sabes ni lo que hablas ni lo que dices, no entiendes nada. Igual la misma respuesta le dio al joven rico, cuando el joven rico dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de los cielos? ¿Verdad? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero antes de todo eso le dijo: maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? No sabes lo que dices tampoco. Uno solo es bueno, y es el Padre
que está en los cielos. Pero no entendían, habían cosas que no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque no habían nacido de nuevo. ¿Por qué no nacieron de nuevo? Hermano, tal vez porque nadie les predicó, nadie les enseñó, nadie les dijo, pero mayormente para nosotros, porque nosotros muchas veces como padres no estamos pendientes. No de que nuestros hijos sean perfectos, escúcheme. Y yo no quiero que usted, a ver, mijo, párate recto. A ver, ¿qué pasa? Ese peinado, ese pantalón. Así no. Y usted se vuelve un dictador en su casa. Eso, no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo de ver con ojos de amor y de misericordia que sus hijos también nazcan de nuevo. Ay, Señor amado, yo veo que mi hijo le está trayendo esas cosas. Y yo me acuerdo que a mí también me atraían esas cosas cuando era muchacho. Ay, veo que mi hijo me responde de la misma manera como yo respondía cuando era joven también. Igualito veo que se está haciendo, o igualita, no crea que yo le estoy diciendo a ustedes, estoy hablando en general. Se comporta igualito que como yo me comportaba, así mismo, rebelde, malcriado, alguna cosa que usted quiera decir. Igualito se comporta. Padre. Oiga, y eso debe llevarnos a nosotros a rogar a Dios por nuestros hijos primero, pero también a procurar caminar con ellos para que ellos caminen hacia el nuevo nacimiento. Hijito, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Pero papá, ya no. Vamos, hijo, a la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia, no te preocupes. Camina, aunque no entiendas, pero algún día vas a entender. Yo no entendía tampoco, después entendí. Hijo, tienes que bautizarte, ya tienes 13, 14, 15 años, hijito, vamos, tienes que bautizarte. Hijito, tienes que servir a Dios, pero papá, es que todavía me gustan estas cosas. No te preocupes, hijo, que a mí también me gustaban, pero camina porque la obra la hace el Señor. Pero hijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que entrar al reino, tienes que entender las cosas espirituales, tienes que caminar conmigo. Y cuando ellos son jóvenes, hermano, ellos no entienden, así como nosotros tampoco entendíamos cuando éramos jóvenes. Yo recuerdo, le he contado algunas veces que mi tío me llevaba cargando a la iglesia. Yo salía corriendo, hermano, y él salía corriendo atrás mío. Me cogía, hermano, así, y me decía, vamos a la iglesia. Yo le sabía gritar, suélteme, que usted no es mi papá, déjeme ir, que yo quiero jugar fútbol. No, algún día vas a entender, vamos a la iglesia. Y me llevaba, hermano, cargando a la iglesia. Fíjese, así, hermano. ¿Qué dice la palabra? Oblígalos a entrar, dice. ¿A dónde? Al reino de Dios. ¿O quiere, hermano, usted que sus hijos se vayan al infierno? Nadie, hermano. ¿Quién quiere que sus hijos ¿Quién es tan duro de corazón para decir que mis hijos, bueno, que se pierdan mis hijos? Nadie, hermano, ni el papá del hijo pródigo. Y eso que el hijo pródigo fue y malgastó todo y se fue, hermano, con prostitutas, dice, y se fue a gastar todo lo que tenía. Ni él tuvo un corazón tan duro para decir, bueno, ya que se pierdan nomás, sino que le esperaba, dice, todos los días le esperaba que su hijo regrese. Fíjese, hermano, entonces Jesús viene, hermano, Jesús se hace hombre y nos enseña el nuevo nacimiento. Y Nicodemo no entendía, pero Nicodemo no era, hermano, no entendía porque no estaba en él entender eso, porque no estaba en él entender esas cosas. Pero qué triste, ¿qué lugar ocupaba Nicodemo en el pueblo? ¿Qué lugar ocupaba? ¿Qué era Nicodemo en el pueblo? ¿Qué era? Padre de misericordia, ya están durmiendo. ¿Qué era Nicodemo? Era príncipe en el pueblo. Era alguien que estaba al frente, era un líder del pueblo. Y siendo líder, estaba ciego, no veía. Fíjese. Y después Jesús le dice, tú siendo maestro del pueblo, no entiendes lo que te estoy diciendo, Nicodemo. No iba a entender jamás. No iba a entender. Y fíjese, sigamos leyendo. Nos quedamos en el 4.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué estaba haciendo Nicodemo ahí? Estaba siendo irónico, hermano, estaba burlándose de lo que Jesús le dijo. ¿Cómo puede alguien entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puede alguien volver a nacer? ¿Y por qué habló de esa manera Nicodemo? Porque estaba ciego. Porque las cosas terrenales, las cosas que Jesús le explicó, él las acomodó ¿a qué? A su pensamiento humano. ¿De dónde nací yo? Nací de una mujer. Y Jesús me dice que vuelva a nacer. Entonces, ¿de dónde debo volver a nacer? De una mujer otra vez. Pero entonces, ¿cómo puedo yo entrar al vientre de una mujer, de mi madre, y volver a... Tal vez mi madre ya hasta murió. Ahora, fíjese lo que Jesús le dice. Por segunda vez. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres o no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? No entendía todavía. Tercera vez no entendía. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís. Aquí viene el punto, fíjese, ¿qué le dice? No recibes nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Fíjese lo que Jesús le dice. O sea, ¿cuál era el problema de Nicodemo? No creía, no recibía el mensaje, estaba ciego. No solo estaba ciego, era maestro del pueblo de Israel. Creía que sabía algo, pero no sabía nada. Cuando vino el Mesías, un Mesías que se profetizó hace años, se venía profetizando y profetizando, esperaban la venida del Mesías. El Mesías se presenta y seguían ciegos, no podían ver al Mesías. Y Jesús le está diciendo algo muy hermoso, le dice: de cierto te digo. O sea, no hay otra verdad aparte de esa, no hay verdad más grande que esa, y no pienses que va a haber otra opción, Nicodemo. De cierto te digo. Fíjese lo que Jesús, cuando dice de cierto, le está diciendo: no hay otra verdad aparte de esa. Si tú no recibes esta verdad, olvídate, no hay ninguna verdad aparte de esa. Que si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Fíjese, qué importante es el nuevo nacimiento en la vida del cristiano. Qué importante es ser bautizado. Eso de bajar a las aguas o descender a las aguas y ser bautizado en agua es muy importante. ¿Para qué? Amén, para poder ver nacer de nuevo. Pero ¿sabe para qué? Diga conmigo: para entender las cosas espirituales. Yo le voy a decir algo: el cristiano que no se bautiza jamás va a entender las cosas espirituales. Jamás. Y no, hermano, no es que no quiera entender, es que no puede entender las cosas espirituales. El cristiano que dice: bueno, ya algún día, no, acerca de Cristo, porque ese cristiano que no se bautiza puede entender a diferenciar lo bueno y lo malo, pero ¿qué verdad no va a poder entender? La verdad acerca de Cristo. Maestro, le dijo: ves, yo no soy maestro, le dijo, yo soy Salvador, le estaba diciendo Jesús, pero tú no lo entiendes porque estás ciego y porque no has nacido de nuevo. Bueno, Nicodemo, te estoy dando la solución, le dijo: nace de agua y nace de espíritu, para que puedas ver, entender, entrar al reino de los cielos y heredar en el reino de los cielos. Fíjese, entonces, en la lucha contra el pecado, lo primerito que debemos hacer es eso. ¿Será que un cristiano que no se bautiza porque no ha creído
¿Podrá ser libre del pecado? ¿Podrá vencer el pecado? O pongámoslo así, ¿podrá vencer el pecado? No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es que sigue en el mismo engendramiento. Ahora, alguien puede decir, pero yo conozco mucha gente que se bautizó y después se volvió al pecado y vive en el pecado. No, pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que alguien pueda regresar al pecado. Estoy hablando de entender la verdad acerca de Cristo. De eso le estoy hablando. De que el cristiano que no entiende la verdad acerca de Cristo, hermano, no va a poder vencer el pecado. No lo va a poder vencer porque no ha nacido de nuevo. Entonces, qué importante es eso. Por eso, si hay alguno hermano de sus hijos que ya pasó los 10 años y no se ha bautizado, hermano, préstele cuidado. Préstele cuidado y acérquese al pastor y diga, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero que mi hijo se bautice, yo quiero que se bauticen también, aunque ellos tal vez, hermanos, sean todavía jóvenes, pero ya entienden. Porque déjeme decirle una cosa, a veces nosotros estamos muy jovencitos, pero a veces déjeme decirle, con los compañeritos del colegio juegan, a veces los muchachos hoy en día se ponen a jugar cosas ocultas, cosas como por decir la ouija, bueno, aunque ya no se escucha mucho, pero jovencitos de colegio, a veces de la escuela, ya hacen esas cosas en el colegio. ¿Y por qué no bautizarse? ¿Por qué no hace las cosas de Dios? ¿A qué edad ya empiezan a pensar en novios, a hablar de novios los jovencitos? Yo era profesor, en segundo grado las niñas ya hablaban de novios, hermano. En segundo grado yo me quedaba asustado, hermano. Y le decía a la una, dile que sí, dile que sí porque es guapo, le decía yo. Padre bendito, en segundo grado, segundo de básica, que sería primer grado, ¿verdad? Y las jovencitas así, ay Dios mío. Daba un gusto, hermano, formar así desde pequeñitos a ellos, irles enseñando algo también de la palabra. Pero muchas veces porque los padres nos descuidamos y les damos celular a nuestros hijos desde muy pequeños y los entregamos al enemigo, hermano. Los entregamos al enemigo. ¿Quiere usted librar a sus hijos de muchos lazos? No le dé celular. Escuche. Y le estará librando usted de muchas cosas. No les dé tablet a sus hijos. Ya no sé qué hacer, pero ahí está el celular y usted revisa, ahí está el chat con los amigos, con la persona que le está ya empezando a molestar, que tú me gustas, que esto, que el otro. Quítele eso, corte esas cositas, corte eso, o póngase un momento al plan del diablo y se acabó. Y se va a dar cuenta que va a ser más difícil para el enemigo llevarlos a esas cosas. Pero es que todos los jóvenes tienen, sí, pero es que todos los jóvenes, que nosotros decimos, todos los jóvenes forman parte de un mundo que no tiene temor de Dios. Recién vi las noticias, subieron ya las estadísticas de las jovencitas entre 10 y 14 años que dan a luz cada semana en este país. ¿Alguien sabe cuántas son? ¿Cuántas mujercitas dan a luz entre 10 y 14 años? ¿Alguien sabe? Está de 40 a 60 niñas que dan a luz cada semana en Ecuador. En Ecuador, aquí en el país. De 40 a 60 niñas dan a luz. Y usted puede decir, pero deben hacer violaciones. No. La mayoría son de relaciones supuestamente de noviazgos o de enamoramientos. Pero fíjese, porque usted corte esas cosas, no permita que sus hijos vayan por el mismo destino. Corte. Es que la hijita se acerca a la mamá y como la mamá es tan buena, mami, es que estoy enamorada, es que él me gusta. Solo somos de manito nomás, no pasa nada, me manda cartita, bueno, ya cartas no se usan. No pasa nada, no corte eso. Si quiere ya ser abuela, permítalo, pero si no quiere ser abuela todavía, entonces corte eso, hermano. Corte esas cosas. Es que es necesario que ellos tengan ya enamorados a esa edad. No, no es necesario. No tienen la madurez suficiente, no saben cómo sobrellevar un engaño. Y como yo les decía a dos jóvenes ayer cuando conversábamos, tal vez tú tengas una buena intención, tal vez tú tengas la intención de, yo quisiera casarme con él,
porque es tan bonito, tan bueno y me quiere tanto, yo quisiera casarme. Pero ¿qué tal si el otro no tiene esa intención? ¿Qué tal si el otro solo quiere aprovecharse nada más, obtener lo sexual y se acabó, y a la que sigue, a la siguiente? Porque es que ese es un problema de los jóvenes son muy inocentes. Por eso se necesita que los padres que ya tienen más madurez cuiden a sus hijos y corten cosas que, aunque ellos se enojen, se disgusten, preste el celular para acá, hijito, porque te veo solo en el celular, ¿qué también estarás haciendo? Y aunque se disgusten y se molesten, no, pero ya vas a entender, algún día vas a entender. Y aunque griten y digan, tú eres el peor papá del mundo, no te preocupes, algún día vas a entender. Vas a entender. Los estará librando de muchas cosas. Escuche, hermano, ¿sí? Y eso es algo que nos toca hacer a todos nosotros. Entonces, en nuestra lucha contra el pecado, lo primero que nosotros tenemos que hacer es eso: cuidar el nuevo nacimiento en nosotros y en nuestros hijos. Si no naces de nuevo, no vas a vencer el pecado jamás. Si mis hijos no nacen de nuevo, los pecados que yo cometí cuando los engendré, en algún momento de su vida se van a manifestar. Aunque ellos hayan sido buenos niños toda su niñez, se van a manifestar en algún momento. Entonces, nacer de nuevo. Si nacen de nuevo, ya no hay pecado que se manifieste. ¿Por qué? Porque ese pecado estaba arraigado al antiguo o a la antigua persona. Ahora es una nueva persona. Que va a seguir teniendo tentaciones. Amén, va a seguir teniendo tentaciones. Pero ahí vamos a lo segundo. Mateo 26:41. Abra su Biblia ahí. Fíjese que esas cosas las hace el Padre, esas cosas las hace Dios en nuestras vidas. Pero aquí viene, yo le decía que hay cosas que debemos hacer nosotros. Aquí viene lo que nosotros debemos hacer. Fíjese lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Mateo 26. Si alguien encontró, lea por favor en voz alta. Mateo 26:41. Fíjese, velen y oren. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús cuando dice velen y oren? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que solo debemos orar, doblar mis rodillas literalmente y orar cuando estoy en algún problema, cuando estoy atravesando alguna tentación. ¿O a qué se estaba refiriendo verdaderamente Jesús? Fíjese lo que Jesús le está diciendo. A ver, pongámonos nuevamente en el plano. Jesús iba a ser ya crucificado, Jesús iba a ser puesto en el madero, Jesús iba ya a llegar al madero. ¿Desde cuándo se estaba preparando ese plan? ¿Desde cuándo? Escuche, ¿desde cuándo se estaba preparando ese plan? El plan de la redención, la regeneración, el volver al Padre. ¿Desde cuándo se estaba preparando ese plan? ¿Desde cuándo? ¿Desde que nació Jesús? ¿O ya desde que el hombre cayó? ¿O tal vez desde la eternidad pasada ya? Desde la eternidad pasada ya el plan de la regeneración del hombre ya se dio, se dijo que se iba a llevar a cabo. Viene Jesús, se hace hombre y se ejecuta ese plan. Pero aquí viene algo importantísimo. Lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Ya va a llegar al madero, ya van a venir a encarcelarlo y lo van a azotar, lo van a entregar a los gentiles y lo van a matar. Y Jesús va a orar. Escuche, Jesús se va a orar. Y cuando Jesús regresa, ¿qué les encuentra a los discípulos? Durmiendo. ¿Qué les dijo? Hey, levántense. ¿Qué les dijo? Velen y oren para que no caigan en tentación. ¿A qué tentación se estaba refiriendo Jesús? A la misma que iba a suceder después. Porque cuando vinieron a encarcelar a Jesús, unos escaparon porque tuvieron miedo. Y Pedro reaccionó de una manera agresiva. O sea, reaccionó en su carne. Yo no sé si voy o no voy a caer en adulterio. No sé, que parece que me va a ganar ese.
Pero fíjate lo que Jesús está diciendo. Jesús está anticipando. Diga conmigo, el velar y orar es antes de caer en el pecado, no después. No, hermano, no es que, ay, ahora sí voy a orar porque otra vez caí. No, Jesús está diciendo, vela y ora. ¿Para qué? Para que tú te anticipes al pecado. Para que cuando se te enfrente la tentación, tú no reacciones en tu carne, sino que reacciones en el poder o en el Espíritu Santo o en la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué muchas veces viene la tentación y caímos en la tentación? ¿Por qué muchas veces me hicieron enojar y dije lo que no debía decir y hasta dije de lo que se va a morir? ¿Por qué reaccionamos como no debiéramos reaccionar? Porque no estamos velando y orando. Pero velar, ¿por qué? Por nosotros mismos. Uy, todavía tengo esa debilidad. Tengo que estar atento a esas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era joven, era estudiante todavía, dije, ay Señor, yo voy a orar por esa debilidad que tengo. Y me puse a ayunar un día completo. Escuche, ayuné un día completito, ayuné. Pasé orando, encerrado en mi cuarto, orando y ayunando ahí todo ese día. Y al día siguiente, escucha, al día siguiente ya me sentí yo espiritual, hermano, al 100%. Ya no caigo, dije yo. Pero cometí un error. Dije, ahora sí voy a verle a mi amigo con el que siempre andaba, con mi pana. Y fui y le encontré a mi pana, estábamos conversando un rato. Yo me sentía espiritual. Y de pronto me dijo, oye, ¿sabes qué? En la noche vamos, hay una fiesta, te invito, vamos. ¿Qué cree que pasó? No le voy a decir, hermano. Me fui a la fiesta. ¿Y sabe qué era lo que estaba en mi mente? Pero no se supone que yo oré, no se supone que yo ayuné. ¿Por qué caí? ¿Por qué fui débil? Aunque no fui a hacer nada malo en la fiesta, estaba ahí dizque bailando, hermano, medio patojo, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Jesús dice, velen y oren. ¿Qué hice yo? Orar, pero no velé. O sea, no tuve cuidado. Cuando Jesús te dice, velen y oren, ¿qué te está diciendo? Ey, pon tus ojos, mira lo que viene adelante. Si yo hubiera estado velando, ¿sabe qué hubiera hecho? No me voy donde mi amigo, porque yo sé que si él me invita, voy de nuevo a lo mismo. Más después entendí, después de un tiempo, y ya no fui más. Lo encontré un día en la calle y le dije, lo que pasa es que estoy yendo a la iglesia, soy cristiano. Ay, me dijo, cada loco con su tema. Nunca más, hermano, lo volví a ver. Después al tiempo me encontró, ya casado, se había divorciado, todo. Mucha pena me dio. Y me dijo, él se había enterado por internet que estoy pastoreando una iglesia. Y él me dijo ese día, necesito que me aconsejes, necesito que me hables un poco de la palabra de Dios. Bueno, conversamos, le hablé un poco. Pero fíjese, ese día yo oré, pero no velé. Cuando el Señor les está diciendo a sus discípulos, y esto es importantísimo, en nuestra lucha contra el pecado, velen y oren para que no caigan, lo uno es tan importante como lo otro. Yo no voy a pasar solo orando, pero voy a ser descuidado en la forma en la que yo vivo. Yo tengo que ser cuidadoso. Yo tengo que estar con ojos abiertos. A ver, si yo voy para acá, ¿qué puede pasar? No. Voy a volver a caer.
Aunque estuve en la iglesia, pero si voy allá, voy a volver a caer. Entonces, ¿cuál es la solución? No voy. Ahí sí, ¿qué estás haciendo? Estás velando y estás orando. Jesús les dijo: hey, ya llegó la hora, ya van a venir y ustedes están durmiendo. Pero velen, saben lo que va a pasar. Jesús ya les dijo lo que iba a pasar. Velen, pónganse a mirar lo que va a pasar, para que cuando pase no reaccionen en la carne, sino que reaccionen como deberían reaccionar en el espíritu. No hicieron caso, no hicieron caso. Llegaron y ¿qué hizo Pedro? Sacó el cuchillo. Gracias a Dios no lo mató, hermano. Gracias a Dios no lo mató. Pero fíjese, si yo no hago esto, si yo no presto atención a esto, ¿será que voy a vencer al pecado? Ya el pecado con el que venimos se corta cuando nacemos de nuevo. Pero las tentaciones que tenemos toda nuestra vida, ¿cómo peleamos contra eso? No hay otra manera, amén, no hay otra manera que velando y refugiándose en el Señor. Estar atentos y buscar la ayuda en el Señor. Ay, qué ganas tengo de escribirle nuevamente a mi exnovio. Qué ganas tengo. Oiga, ¿sabe qué? He escuchado eso incluso a mujeres casadas, que cuando tienen un problema con su esposo, se acuerdan del enamorado del colegio. Qué ganas me da y le han visto por la calle pasar y está ahí musculoso todo, ¿verdad? Y el esposo está todo panzón. Y escúcheme, aunque parezca chistoso, pero hay mujeres que qué ganas tengo de volverle a llamar, porque es que ya no hay vida con este hombre. Escúchame, ¿sabe por qué se reacciona de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque se está durmiendo cuando debiera orar y velar. El que vela, diga conmigo, el que vela no cae. Amén. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que viene, sabe lo que se avecina, ya sabe. Yo sé que si hago esto, que si voy acá, voy a volver a lo mismo. Entonces no lo hago, no voy. Fíjese, para finalizar, yo le hice 3 preguntas a usted. Yo le hice, hermano, 3 preguntitas y déjenme las escribí yo aquí. ¿Por qué Jesús no pecó? Es la primera pregunta. Aleluya, Padre bendito. Por lo menos me entendieron. Porque no nació en pecado. Así de fácil. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque su corazón no estaba arraigado, ni su alma estaba ligada al pecado. Así de sencillo. ¿Qué necesito yo? Nacer de nuevo. Punto. Se acabó. Gloria a Dios por Cristo, dijo Pablo. Gloria a Dios, porque mi carne me lleva a lo malo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Fíjese, Jesús. Esa es la primera pregunta, ¿por qué Jesús no pecó? ¿Por qué no cayó en la tentación de Satanás Jesús? Es la segunda pregunta. Porque velaba y oraba. Estaba con ojos abiertos. Estaba con ojos abiertos. ¿Por qué el mundo se aprovecha de los jóvenes? Con esto termino. ¿Por qué el mundo se aprovecha de los jóvenes? ¿Sabe cómo caminan los jóvenes? Así. ¿Sabe por qué caminan así? No porque les falte inteligencia. ¿Sabe por qué? Es por la inmadurez que hay en el joven. El joven normalmente hace las cosas sin pensar en las consecuencias. Cogíamos nosotros
me acuerdo cuando era muchacho, lanzábamos la soga al árbol, en el río, al árbol más grande. Corríamos, cogíamos la soga y corríamos y nos lanzábamos para cruzar el río y nos regresábamos así. ¡Qué divertido! ¿Alguien sabe cómo se llamaba eso? Tarzanear se llamaba. Sí, de Tarzán. Cogíamos, escuche, lanzábamos la soga al árbol más grande, al más grande que haya, y el río en el hueco más peligroso. Y nos burlábamos, decía, es que tú eres mujercita, por eso no te lanzas. Y, no, yo no soy mujer. Y cogía la soga, pum, en medio del río de cabeza, hermano. Algún día uno de mis amigos se cayó en el río y se fue en el río, hermano. Vinieron los bomberos a rescatarle, casi se muere. ¿Por qué los jóvenes hacen eso? Porque no meditan en las consecuencias. Y sabe, por eso es que el mundo se aprovecha de ellos. Y si usted se da cuenta, todo lo que el mundo ofrece está dirigido ¿a quién? A los jóvenes, porque sabe que los jóvenes son tontos. Le repito, los jóvenes son tontos. Es la verdad. Esa es la verdad. Pero usted cree que yo ahora voy a coger esa soga y me voy a lanzar. Ay, papá. No, porque yo ya sé que me puedo matar. Y porque ya pienso también en mis hijos, pienso en otras cosas. Dijo, no, mi esposa va a quedar viuda tan joven. No, entonces no lo hago. Porque hay un poco de madurez, tal vez porque ya entendimos lo que debíamos entender. Pero hay adultos que todavía viven con mente de niños, que no entienden las consecuencias de las cosas. No entienden las consecuencias de las cosas. Y por eso es que el mundo y el diablo se aprovechan ahí. Por eso se necesita conocer la palabra para que nuestros hijos adquieran madurez. Adquieran madurez. Vamos a hacer esto, toma, prueba esto, este polvo no te hace nada, es rico, te hace volar. Y los jóvenes, sí, es la diversión. Pero el joven maduro dice, no, porque eso me va a hacer daño. Bueno, ¿cómo nos libramos del pecado, hermano? Jesús lo está diciendo, estén con ojos abiertos, presten atención a las cosas, no sean inocentes. En otras palabras, no sean tontos. Fíjense lo que va a pasar. Imagínense, si pusiéramos esa palabra, Jesús les encuentra a los discípulos y dice, no sean tontos, levántense, oren. ¿Por qué? Porque viene el ejército, va a pasar algo y ustedes van a reaccionar mal. Y fíjense, a Jesús no le hicieron caso. Siguieron durmiendo, hermano. Por eso reaccionaron así. Después Jesús le dijo, tú me vas a negar, o más antes le dijo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Pasó eso o no pasó? Porque Jesús veía el caminar espiritual de ellos, pero Jesús también sabía que iba a llegar un punto en el que ellos iban a aprender. ¿Cuándo? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, y es necesario, Pedro. O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Pedro, te van a pasar cosas en tu vida muy duras, muy difíciles, pero esas cosas te van a hacer madurar y vas a aprender. Vas a aprender, le dijo Jesús a Pedro. Pero tranquilo, Pedro, yo le he rogado al Padre que tu fe no falte. Nada más. Fíjese, qué cosa tan hermosa, hermano. ¿Y por qué Jesús agradó al Padre en todo, finalmente? ¿Por qué Jesús no pecó? ¿Por qué no cayó en la tentación de Satanás? ¿Y por qué pudo agradar al Padre en todo? Porque las 2 cosas primeras están ligadas a la tercera. Si lo primero y lo segundo no pasa, no vas a poder agradar al Padre en nada. ¿A quién vas a agradar? A ti mismo, a tu carne, a tus deseos. ¿Sí? Si no naces de nuevo, si no velas, si no oras, si no te refugias en Dios, si no estás con ojos abiertos, olvídate, no vas a poder agradar a Dios, sino a ti mismo. Amén.
Póngase sobre sus pies, cierre sus ojitos. Vamos a terminar orando. Padre, gracias te damos por esta tarde, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos has regalado. Gracias por la vida de todos mis hermanos que están aquí, Señor, aún de los que no están, papá. Que tu palabra llegue a sus vidas, Señor. Tú sabes cómo. Tú sabes cómo hacer llegar la palabra a sus corazones, papá. Yo te pido, mi Dios, que tú tengas misericordia, Señor, de nosotros. Ya tú has tenido misericordia, ya tú has tenido bondad para con nosotros. Tú has hecho todo y lo sigues haciendo, sigues obrando, Señor. Tu Santo Espíritu nos acompaña, está con nosotros. Nosotros más muchas veces somos descuidados, no velamos. A veces vamos ciegos caminando, no oramos, Señor, no nos refugiamos en ti. Muchas veces nos refugiamos en los entretenimientos de este mundo, en la televisión, en las películas. Nos refugiamos en el celular, en las redes sociales. Pasamos más tiempo ahí y nos olvidamos de las cosas que van a pasar. Padres, estén con ojos abiertos con sus hijos para que sepan qué está pasando en sus vidas, para que sepan cómo el enemigo está obrando, cómo el enemigo los quiere torcer, los quiere atraer, los quiere apartar completamente del propósito de Dios. Ojos abiertos, los sentidos despiertos, iglesia. Dígale: Padre mío, abre mis ojos, abre mis oídos, Señor, que yo pueda entender. Quita de mí la vanidad, Señor, quita la vanidad, Padre. Ayúdame a ver las cosas como debo verlas, Padre. Ayuda, Señor, a los esposos a tomar el rol de esposos, Señor, de padres, a tomar el rol que verdaderamente deben tomar, Señor, a estar más pendientes de las cosas espirituales en sus hogares, en sus hijos. Padre, que nada nos sorprenda, que no nos sorprenda de pronto, Señor, la calamidad, que no nos sorprenda de pronto, Señor, la desgracia, que no nos sorprenda de pronto las cosas, porque andamos con ojos cegados, con ojos tapados. Padre, despierta, Señor, a tu iglesia, despierta a tus hijos, despierta, Señor, que puedan ver las cosas, Señor, como son. Las cosas que están pasando a su alrededor, Padre, que ellos puedan entender. Pon discernimiento en ellos. Pon discernimiento, Señor, en tus hijos, para que ellos disciernan las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo. Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, a cada familia, a cada hogar. Ten misericordia. Aparta del corazón lo malo. Dígale: Señor, llévame al nuevo nacimiento. Dígale: yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer de agua, yo quiero nacer de espíritu. Tal vez ya me bauticé, Señor, pero yo quiero nacer de nuevo. Yo empecé por bautizarme, pero quiero nacer de nuevo. Guíame, Señor. Santo Espíritu de Dios, dígale: guíame, Señor. En el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo pido, Padre. Gracias, Señor.